Esto que veis aquí es un arroz valenciano, una paella de bacalao con coliflor. Es una paella muy fácil de hacer y además lo bueno es que es muy sabrosa. Los que me conocéis ya sabéis que yo suelo darle una nota de sabor particular al arroz. Y este es un caso que con lo hecho se ha ganado mucho. Le he añadido un ingrediente más que la receta tradicional. También he variado la técnica. Lo veréis. Esto son migas de bacalao, desalado y harinado. Es tan fácil de pasar las migas de bacalao por harina. Los ingredientes escritos y cantidades los dejo al final del vídeo. Coliflor. Y es importante que sea fresca. Ni se os ocurra emplear coliflor congelada. Ni de broma. Aquí tenéis el ingrediente que me he sacado de la manga. El pimiento verde florentino, el italiano, que es dulzón. En el País Vasco, que se come de maravilla, una vez me dieron una tortilla de bacalao con pimiento verde. Estaba brutal. Y dije, mira, aquí le voy a dar yo la vuelta al arroz. Y el puntito de sabor que le irá muy bien va a ser ajo y cayena. ¿Veis qué pocos ingredientes? Esto va a ser fácil y rico. Voy a cocinar para 4 o 5 personas. Paella de 55 centímetros de diámetro. Voy a hacer capa fina. Una taza de aceite de oliva virgen a la paella. Y el fuego a media baja temperatura. Y solamente el anillo del paellero interior. El exterior apagado. Lo primero que voy a hacer es aromatizar el aceite con ajo y la cayena. Un par de minutos más tarde, sin que se queme el aceite, añadimos las migas de bacalao y le damos unas vueltas. No hay que hacer demasiado el bacalao, únicamente marcarlo. Alrededor de 1 minuto es suficiente. Y luego lo retiramos en un plato aparte. Continuaremos más tarde con él. Agregamos el pimiento verde y lo hacemos en el mismo aceite que hemos hecho el bacalao. Así el aceite va tomando sabor. Y un par de minutos más tarde, cuando ya tenemos pochado el pimiento, le agregamos el arroz, al aceite y al pimiento. 100 gramos por persona. De esta manera el arroz, con su propiedad, absorberá toda esta esencia, el sabor del bacalao, del pimiento. 1 minuto más tarde, sofrito el arroz, agregamos la salmorreta, el sofrito que tenemos previamente hecho. Y como ya lo tenemos hecho, no corremos el riesgo de estropear el arroz haciendo el sofrito en la paella. Unas vueltas y listo. En la descripción del vídeo tenéis el enlace a salmorretas y a caldos. Después de mezclado, echamos el caldo. Caldo de pescado. 3 partes de caldo por cada una de arroz y lo echamos caliente. Además, lleva azafrán para colorear el arroz. Subimos el fuego a fuerte, todos los aros del paellero encendidos y echamos la coliflor. Seguidamente echamos las migas de bacalao, que las teníamos reservadas y ya las hemos pasado por el aceite. Ahora voy a volver un poquito para atrás. A partir de que hemos subido el fuego a fuerte, lo vamos a mantener durante 5 minutos. Y la coliflor, como os habréis dado cuenta, la he echado cruda. ¿Por qué? Pues porque es una verdura fresca y si la pasamos por aceite, hombre, no la vamos a estropear, pero pierde calidad en el sabor. Vale la pena, siempre que se puede, mantener los sabores originales porque son muy buenos, más siendo frescos. Es como mejor queda la coliflor. Y decirlo, que hay quien la sofríe. Yo no. Ahora dejamos que transcurran los 5 minutos a fuego fuerte y el bacalao y la coliflor irán transfiriendo su sabor.
Cuando hayan pasado los 5 primeros minutos, bajamos el fuego a medio pobre y lo dejamos 10 minutos más. Cuando falte un minuto para el final, veréis que van saliendo las chimeneas. En este punto, si subís el fuego, es cuando haréis el socarrat. Pero en el caso de que os guste la textura del arroz más cremosa, pues no subís el fuego y lo dejáis normal. Y ahora un punto importante después de haber pasado el tiempo y cortar el fuego. Este tipo de paellas son tradicionales en la Comunidad Valenciana. Hay varias y esta es una de ellas. No tienen la popularidad que tiene una paella de marisco o una paella de bogavante, pero no dejan por ello de ser muy buenas. Esta concretamente la hemos convertido en una de verduras con bacalao. Hay quien no le gusta salirse de la norma y piensa que una receta es como una señal de tráfico, que si dice 90 km la hora, pues son 90 km la hora. Pero yo os recomiendo que jamás tengáis esta mentalidad en la cocina. Las recetas son para desarrollarlas, para seguirlas al pie de la letra o como a uno le parece mejor. Disfrutar de la cocina, ser ingeniosos. Los que hicieron estas recetas tradicionales hace 50 años, en su momento lo fueron, ingeniosos. Cualquier pregunta que tengáis, me lo escribís y yo os respondo.